Soy la naturaleza. Soy las montañas, los mares, el viento. Soy el aire que respira. Soy la naturaleza. Los colores que los emocionan. Puedo hacer que un insecto cargue 50 veces su peso. O que un molusco recorra la Tierra por más de 500 años. O que un árbol se comunique con otro a kilómetros. Soy el espíritu. La inteligencia detrás de la tecnología más compleja. Jamás creada por nadie. La vida. Y ustedes hacen parte de ella. Juntos somos naturaleza. Inventé el cuerpo humano para que sanara por sí solo. Para que se regenerara y volviera a su estado saludable. Por eso aplaudo lo que hacen día a día. Dedicar su vida con investigación y desarrollo a entender el cuerpo y curarlo, basado en su propia inteligencia. Aplaudo que, con eficacia comprobada, desarrollen medicamentos que busquen siempre el bienestar del organismo, sin obligarlo, sin intoxicarlo. Y que, a través de la innovación en sus procesos de fabricación, buscan hacer las cosas de manera ética, precisa y correcta. Esto es verdadera inteligencia colectiva. Una alianza entre ustedes y yo. Pensada para darle opciones y productos, incluso a los que aún no la tienen. Juntos, desde hace más de 80 años, hemos evolucionado la medicina para hacerla más viable, segura y saludable para el mundo. Somos parte de lo que hace bien a cada ser vivo. Medicamentos inspirados en la naturaleza, la ciencia y la innovación. Soy la naturaleza. Sigan inspirándose en mí, que yo seguiré trabajando con ustedes. Somos el cuidado de la salud diseñado por la naturaleza. GEL, inteligencia natural. Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Qué grato volverles a tener nuevamente en este webinar dedicado a un espacio especialmente para ustedes, con el único propósito de que ustedes conozcan temas muy interesantes. Y para esto obviamente nos acompaña un experto en el tema, un médico pediatra, que les va a presentar oportunamente. Y lo interesante es que todos quienes hacemos Ruiz Pharma, representantes de GEL, Laboratorios GEL de Alemania, en realidad poder compartir estos conocimientos y estos consejos prácticos son de mucha utilidad para cada uno de nosotros. Así que les damos la más cordial bienvenida y esperamos que disfruten esta conferencia que hemos preparado para ustedes. Bueno, el tema a tratar el día de hoy es cómo cuidar y proteger a nuestros niños, a nuestras niñas, cómo proteger a nuestros niños. Y tenemos ya en pantalla la presencia del doctor Enrique Vallejo. Doctor, buenas noches, ¿cómo está usted? Bienvenido. Hola, buenas noches. Un gusto estar con ustedes el día de hoy. Gracias, gracias doctor por acompañarnos en esta noche. Voy a permitirme leer un poco su currículum respecto a su especialidad. El doctor Enrique Vallejo es un médico graduado en la Universidad Central del Ecuador, donde obtuvo su título de medicina. Posteriormente hizo su posgrado, su especialización de pediatría en la Universidad Nacional de Loja en un convenio conjuntamente con el Hospital Metropolitano. Además, tiene una certificación laude en cuidados intensivos pediátricos que fue otorgado por la Universidad San Francisco de Quito. Actualmente es miembro de la Sociedad Ecuatoriana de Pediatría del Núcleo de Pichincha y también es médico pediatra, pues pertenece al staff de médicos de pediatría del Hospital Metropolitano. Doctor, buenas noches. Muy buenas noches. Muchas buenas noches. Un gusto poder compartir con ustedes un poquito de información acerca de lo que aqueja frecuentemente a los niños, ¿no? Infecciones respiratorias, alergias, etcétera. Muchas gracias. Ok, gracias, doctor. Bueno, avanzamos un poco en materia. Me va a permitir hacer una pequeña introducción, una corta introducción a lo que en realidad va a ser el tema de conversación y esperamos que lo disfruten y cualquier pregunta que tengan, por favor, tienen ustedes una parte donde realizar sus consultas a través del chat para aprovechar este espacio con el médico pediatra, el doctor Enrique Vallejo. Ustedes han de haber escuchado muchísimos consejos que están incluso en redes, cómo prevenir, cómo ayudar a nuestros niños, nuestras niñas en el tema del manejo de infecciones respiratorias. Son consejos muy prácticos, la verdad. Es el tema de evitar contacto, especialmente con personas que por alguna razón se encuentran con gripe o con cuadros
gripales o con resfriados o con infecciones respiratorias. Qué importante es la nutrición en nuestros niños, y yo creo que este es un capítulo muy importante porque es vital en el desarrollo de nuestros niños. Es decir, cómo una alimentación saludable permite que el organismo tenga una mejor calidad de respuesta, de la respuesta inmunológica que decimos. Y siempre estamos preocupados, los padres nos están consultando cómo levantar las defensas a los niños, y una manera muy natural de hacerlo también es el brindar a nuestros chicos, nuestras chicas, el tema del acceso libre a frutas, verduras, una alimentación saludable, ya que esto no solo es por el hecho de contener vitaminas que va a ayudar al funcionamiento del organismo, sino que tiene propiedades antioxidantes, que lo que hacen es mover, estimular, fortalecer todas estas respuestas de nuestro sistema inmunológico, ayudar a nuestras células para que tengan una mejor calidad de respuesta inmunológica frente a los gérmenes. Y cuando hablamos de gérmenes, hablamos de virus, hablamos de bacterias, etcétera. Algo importante también es disminuir esa carga de estrés. Por eso es aconsejable, recomendable estos talleres, estos cursos que hacen los chicos para que puedan su energía descargar en actividades lúdicas, en cosas creativas, y de esta manera reducir los niveles de estrés. Como veíamos en una anterior conferencia, el estrés también hace que el organismo disminuya su capacidad inmunológica. Así que este tipo de actitudes es importante considerar. El medio ambiente, muy importante separar a los niños de ambientes muy húmedos, por ejemplo, donde existe crecimiento de mohos, el tema de exposiciones a gases, a aerosoles. Obviamente, lo que va a llevar cuando el niño está con esto es a que sea más susceptible de tener procesos inflamatorios en inicio y después procesos que pueden complicarse con procesos infecciosos. La hidratación es algo muy importante, pero cuando hablamos de hidratación hablamos de bebidas o de jugos, que no sean endulzados necesariamente. Consumir líquidos, consumir agua es lo más recomendable para los chicos. Si bien es cierto, todos estos consejos son claves y ustedes lo han escuchado en muchísimos espacios, pero el motivo de hoy es levantar un poco la conciencia por qué es importante prevenir y ayudar a manejar el control de las infecciones en los niños. Este es el reporte del Ministerio de Salud Pública, de la página oficial del Ministerio de Salud Pública. Fue obtenido la semana anterior, como ustedes están viendo ahí, y es el reporte de la parte epidemiológica. ¿Qué significa esto? Lo que hace el Ministerio es recoger a nivel nacional lo que está sucediendo con el tema de las neumonías. Y miren ustedes este dato importantísimo de la Organización Mundial de la Salud. En el año 2015 murieron más de 900,000 niños. 900,000 niños murieron a consecuencia de las neumonías, de estas infecciones en las cuales ya compromete el sistema respiratorio. Pero en el Ecuador, hasta la semana 27, que es este reporte, ya se habla que estamos con más de 59,000 casos de neumonía. ¿Y por qué es importante tener en cuenta esto? Porque miren a quién afecta más estas infecciones, estas complicaciones respiratorias. A los niños, y el grupo que más se ha afectado, como ustedes están viendo ahí, más del 22%, es a los niños que se encuentran en edades comprendidas entre 1 a 4 años. Y como ustedes van viendo, de acuerdo a esta imagen, a esta información que nos está en el Ministerio de Salud Pública del Ecuador, estamos mirando que las diferentes edades también tienen afectación neumológica, pero el grupo más afectado es de los niños de 1 a 4 años, así como el de los adultos que están viendo con más de 65 años. Así que esto es lo más importante, en realidad, no dejar pasar por alto un cuadro, por muy simple que miremos, de tipo viral, de tipo respiratorio, sin que sea consultado con un médico, con un pediatra en este caso. Es la recomendación que tenemos. ¿Y en base de qué lo hacemos? De los estudios que afortunadamente disponemos los médicos, como por ejemplo este análisis de morbilidad que fue hecho en los Estados Unidos. Miren ustedes lo que queremos enfatizar. Primero, que estas infecciones, especialmente las de vías respiratorias superiores, es decir, las que tenemos como rinitis, sinusitis, faringitis, amigdalitis, etc. Estos ocasionan que en realidad exista ausencia de parte de los niños a clases, pero también ausencia en caso de los adultos a la parte de su trabajo, a la parte laboral. Y obviamente se estima que en Estados Unidos, como están viendo allá, se me pasó la lámina, se estima que más o menos los niños pueden presentar de 3 a 8 episodios al año de infecciones de tipo respiratorias.
En el caso de los adultos es mucho menor, se estima que de 2 a 4 veces al año podrían presentar esto. Sin embargo, como ustedes están mirando allá, las pérdidas, en Estados Unidos se cuantificó cuánto de pérdida representaba esto. Y miren ustedes que se presentó que 22 millones de días hubo de ausentismo escolar, es decir, se perdieron esos días de escuela. En la parte laboral se perdieron 20 millones de días. Si ustedes pueden cuantificar, como está en el estudio ahí, lo que pasó en Estados Unidos es que el país económicamente perdió 20.000 millones de dólares por año. Eso es lo que sucede cuando tenemos estos procesos respiratorios. Este otro estudio, en cambio, contempló justo las infecciones respiratorias superiores y miren lo que arrojó. Recientemente, dice, se realizó un estudio que evidenció la magnitud del problema donde la rhinosinusitis crónica fue un motivo de consulta entre 3.7 a 7.5 millones de consultas al año entre los periodos comprendidos desde el 2005 hasta el 2012. Es decir, en este periodo existieron cerca de 3.7 a 7.5 millones de consultas. El grupo con más consultas fue el de los niños con rhinosinusitis crónica, fueron 3.4 veces más frecuentes que las que presentaron rhinosinusitis de tipo aguda. Entonces, esta consideración es importante. Miren ustedes cómo una infección que arranca o inicia con un cuadro agudo puede también llevar a un tema de cronicidad. La sinusitis es un proceso frecuente, lo miran en la práctica clínica los médicos todos los días. Se consideran que aproximadamente que del 5 al 10% que tienen esta enfermedad de infecciones de vías aéreas superiores se complican con sinusitis aguda. Ya el doctor nos va a comentar sobre qué es esto de la enfermedad y a hablarnos de manera más didáctica para ir comprendiendo sobre esta enfermedad. Entonces, la media de catarros anuales en los niños oscila entre 6 y a 8 episodios por año, y eso es lo que tenemos en realidad. Afortunadamente, existen terapias que pueden ayudar a restablecer este equilibrio, esta salud y devolver la alegría a nuestros niños. Así que sin más preámbulos, dejo en este portal al especialista, al doctor Enrique Vallejo, para que nos abra este portal y nos dé la explicación respectiva a lo que son estas infecciones y cómo ustedes como padres pueden tener consejos de parte de un especialista que les serán muy útiles en llevar estas infecciones a su casa para el cuidado de sus niños. Muchísimas gracias. Bueno, damos paso al doctor Enrique Vallejo entonces. Ok. Doctor Vallejo, bueno, con este preámbulo dejo en realidad en sus manos el tema del manejo de la conferencia de hoy. Sin antes de irme, miren, el departamento de marketing de la compañía ha preparado unos kits muy interesantes que van a ser sorteados entre todos los padres que están aquí en la audiencia escuchando su conferencia, doctor Vallejo. Así que le dejo, por favor, y bueno, avancemos con el tema. Muchísimas gracias. Interesante su introducción, Wilfrido, porque a través de esa introducción la gente creo que le ha quedado muy claro sobre la situación y la implicación de las infecciones respiratorias en la población infantil, sobre todo, que es desde mi punto de vista como pediatra, una de las principales o uno de los principales grupos etarios afectados. De todas maneras, es importante decir que, bueno, hablar en alrededor de una hora de todas las infecciones respiratorias y las alergias en los niños resulta siendo un poquito complicado porque corresponden podríamos decir, a dos especialidades, a la neumología pediátrica y a la alergología pediátrica. Pero en términos generales, me gustaría hablar sobre todo, tratar de ser lo suficientemente didáctico para la gente, para llegar a lo que nos interesa, a aprender con el tiempo a manejar las infecciones respiratorias, a prevenirlas sobre todo. Una gran parte de mi labor como pediatra es básicamente la prevención y
a través de estas acciones podemos tener niños saludables, niños fuertes, que tengan la capacidad después de contribuir en términos generales al desarrollo de un país. Como ustedes mismos pudieron haber escuchado con la introducción de Wilfrido, las infecciones respiratorias pues resultan siendo unas de las más frecuentes. De hecho, permítanme un segundo, quisiera hablar primero de las infecciones respiratorias, después vamos a hablar un poquito de las infecciones o de las afecciones alérgicas. Miren, yo quise ser un poquito más puntual. Este es un resumen de un periodo de tiempo en mi consulta. Del total del 100% de las consultas que tuvimos en un periodo de 6 meses, el 60% de las infecciones, el 60% de las consultas resultaron siendo infecciones de vías respiratorias altas. Y esto no contradice a lo que ya Wilfrido nos lo comentó en este análisis epidemiológico que se hizo en los Estados Unidos acerca del impacto de las infecciones respiratorias altas, no solo en la salud de la población, sino en la parte económica. Miren, cuando yo voy a mi consulta, pues las infecciones respiratorias altas y incluidas también las bajas constituyen la principal causa de atención ambulatoria, y no solo en mi consulta, sino también a nivel público. Aquí un pequeño detallito, a veces estas infecciones respiratorias altas pueden ser una razón de congestión del servicio público que puede resultar siendo a la larga un problema porque puede interferir en la atención normal de otra clase de patologías que se pueden dar, sobre todo en las instituciones de tercer orden, es decir, hospitales, ¿no? Entonces, para que vean ustedes el impacto que puede tener una infección respiratoria alta dentro de la población. Representa, como ya se lo dijo anteriormente, la principal causa de ausentismo escolar y sobre todo laboral, porque obviamente, ya vamos a ver más adelante, el grupo de edad más afectado es la edad en donde, es el grupo de edad de entre 1 a 4 años, en donde en realidad el niño no puede quedarse solo en casa, pues tiene que ser cuidado por su madre o por su padre, o a veces la situación es tan complicada que tienen que estar en el hospital los dos. Por lo tanto, representa a la larga gastos económicos importantes, no solo para el núcleo familiar, sino para el país en general. Por lo tanto, las infecciones respiratorias, tanto altas como bajas, representan un problema de salud pública. Miren, esta es lo vamos a pasar rapidito, no quiero ya ahondar en lo que ya más o menos Wilfrido nos anticipó, pero estas son las causas de mortalidad general infantil mundial. Enfermedades inmunoprevenibles, tosferina, sarampión, meningitis, esto debería desaparecer porque para eso tenemos las vacunas, pero lastimosamente aún así siguen siendo una de las principales causas de mortalidad infantil mundial, pero aquí están las infecciones respiratorias, corresponden a el primer lugar como causa de mortalidad infantil general. Este es un pequeño resumen también sacado de la página de la Organización Mundial de la Salud y el programa latinoamericano de salud, en donde aquí podemos ver en la parte de arriba a la derecha, corresponde al país de Ecuador, lo que en el periodo del 2010 al 2019, y tenemos por grupos etarios. Miren, estas son las causas de mortalidad por grupos. En niños menores de 1 año representa la tercera causa, es decir, desde recién nacidos hasta los niños menores de 1 año. Este es el grupo más vulnerable, entre el 1 y los 4 años representa la primera causa de mortalidad infantil. Específicamente, las influencias y la neumonía. Las infecciones respiratorias bajas todavía siguen siendo un problema de salud pública que nos ha costado mucho controlar. Esto sí se ha visto grandemente modificado con el ingreso de las vacunas.
No es este el momento oportuno para conversar acerca de vacunas, pero de todas maneras sí tengo que aprovechar como médico pediatra para decirles que el evento vacunatorio es un evento que ha cambiado la salud pública en general de la población y por lo tanto eh, debe estar plenamente recomendada dentro de mi función como pediatra. En el grupo de 5 a 9 años corresponde las neumonías y las influencias, la tercera causa de mortalidad, y entre los 10 a 14 años ya es la cuarta. ¿Por qué en el grupo de 1 a 4 años? Bueno, yo creo que es entendible, son los niños que salen de su hogar, que estaban muy bien cuidados, que estaban amamantados, es decir, que recibían leche materna, salen a la guardería, salen al cuidado de otras personas, salen a trabajar a la calle junto a la madre que tiene que trabajar, entonces eso les predispone y como son pacientes que tienen o son niños que tienen una poca experiencia desde el punto de vista inmunológico, pues son las principales víctimas. Tienen que estar fuera en las inclemencias del tiempo y resulta pues que el grupo de entre 1 a 4 años, su principal causa de mortalidad son las infecciones respiratorias, en este caso las bajas. Un pequeño paréntesis. Miren la primera causa de mortalidad entre los 5 y los 19 años, los accidentes de tránsito. Este no es el punto de conversación, pero el momento en que esto cambie en nuestro país también va a aliviar muchas malas noticias. Que sea dentro de los 5 hasta los 19 años los accidentes de tránsito, la primera causa de mortalidad en el país resulta siendo ilógico. Pero bueno, yéndonos a lo que nos compete. Las enfermedades respiratorias de los niños pueden tener diferente origen, pero básicamente las infecciones, sobre todo en niños pequeños, la principal causa son infecciones virales, ¿ok? Faringitis, rinofaringitis, o el famoso resfriado común, que no tiene nada que ver con la gripe. La gripe o influenza es una patología específica causada por el virus de la influenza. Los resfriados comunes, como dice aquí en la diapositiva, hay más de 200 tipos de virus en el ambiente que pueden generar un resfriado común. Virus sincitial respiratorio, metaneumovirus, influenza para influenza, es decir, toda esta serie de infecciones causadas por estos virus son importantísimos tomarlos en cuenta y sobre todo quiero que tomen en cuenta muchísimo influenza para influenza, virus sincitial respiratorio, para lo que vamos a hablar después acerca de los beneficios de algunas cosas que tenemos nosotros planteadas para proponerles como un control. Más adelante vamos a hablar acerca de esto. Solo el 30% de las infecciones respiratorias en los niños son causadas por bacterias. Esto es importante, ¿por qué? Porque aquí uno de los medicamentos más vendidos en el ambiente de las farmacias son los antibióticos y dentro de la población infantil representan un buen porcentaje. Por lo tanto, las infecciones respiratorias en su gran mayoría, al ser de origen viral, no deben tomarse o no deben tratarse con un antibiótico. Tan solo el 30% de las infecciones pueden ser causadas por el neumococo, el Haemophilus influenza, el estreptococo, el estafilococo y un tipo o una variante de neumonías que se llaman neumonías atípicas como el micoplasma. Entonces, este es un detalle importantísimo. Estos valores son importantes. El 70% de las infecciones son de origen viral, por lo tanto, no deben ser manejadas con un antibiótico. Por lo tanto, cuando ustedes vayan a la farmacia porque su hijo o su niño está con síntomas respiratorios, lo último que deberían recomendárseles es un antibiótico. ¿Ok? Siguiente. Bueno, dentro de las manifestaciones clínicas, ya entrando en lo que se llaman infecciones respiratorias, sobre todo en las infecciones respiratorias altas, que son las más comunes, rinitis, rinofaringitis, faringitis, resfriado común, otitis, etcétera, podríamos dividirlas en tres grupos.
La gran mayoría son infecciones de carácter leve, un porcentaje menor son infecciones de características moderadas y en realidad un porcentaje menos importante son severas, que normalmente son aquellas infecciones respiratorias, sobre todo infecciones bajas, que son las que nos están llevando al hospital, neumonías sobre todo, ¿no? Neumonías, bronconeumonías, aunque hay ciertas infecciones virales, infecciones respiratorias altas, que pueden ser severas y que pueden ser a lo mejor por un mal control o eh, eh, un establecimiento de un diagnóstico errado o de un tratamiento equivocado. Pero bueno, las manifestaciones más comunes en las infecciones respiratorias son la fiebre, el goteo retronasal, la congestión nasal. El goteo retronasal es el moco que cae por detrás de la garganta y eso hace que muchas veces los niños tengan tos nocturna. El carraspeo, la sensación de picazón o de dolor de garganta. El escurrimiento nasal, este signo de sorber la nariz que tienen muchos niños cuando están, porque yo les digo que es como que el moquito está como abierto el grifo de agua, la picazón o el frotarse la nariz, la picazón de los ojos y los ojos llorosos que corresponden a un grupo de signos que se conocen como coriza. La coriza es estos signos que hacen ver al niño como si tuvieran los ojos llorosos, con los ojos rojos, les pica mucho la nariz y los ojos. Y obviamente los dolores osteomusculares, articulares, que son bastante frecuentes y que dependen de las características del virus. Hay virus que pueden afectar mucho más a los músculos y cursar, como por ejemplo el virus de la influenza, cursar con mucho dolor osteomuscular y de garganta. Ok, las infecciones respiratorias, como habíamos dicho, en su gran porcentaje su origen es de origen viral, por lo tanto el tratamiento es conocido, sabemos, y ahora mucho más, creo yo, nos hemos convencido que las infecciones virales, muy pocas o muy específicas, tienen algún tratamiento específico. Ahora estamos atravesando un grave problema de salud pública con este grupo de coronavirus, sobre todo el SARS-CoV-2, que no tiene hasta ahora lastimosamente tratamiento. Por lo tanto, estas infecciones respiratorias son o deben ser o se implementa básicamente un tratamiento de tipo sintomático. En realidad, la gran mayoría y la base de nuestro tratamiento es un tratamiento general. La limpieza nasal es crucial. Ya vamos a hablar acerca de un producto que podemos utilizar para despejar esas ternillas nasales, sobre todo en los niños chiquititos, que mientras más pequeños, más problemas de obstrucción nasal suelen tener en las infecciones respiratorias y se puede convertir en un verdadero problema. Obviamente, el ofrecer líquidos, el reposo, no hay mejor cosa que para un proceso de tipo viral. El reposo ayuda muchísimo a recuperar el proceso y el manejo de la fiebre con medios físicos, es decir, todas las medidas generales que puedan implementarse para aliviar sus molestias. Tratamiento medicamentoso, obviamente, cuando sea oportuno, cuando haya fiebre, el tratamiento de inicio puede ser manejado con acetaminofén. El ibuprofeno, en el caso de que ya sea chequeado por el médico y se determine que hay un proceso inflamatorio, inflamación de garganta, puede ser una buena alternativa. Y de aquí en adelante tenemos un sinnúmero de productos que en realidad, en términos generales, hay que pensarlos muy bien. Uno como médico pediatra tiene que pensarlos muy bien a quién recomendar expectorantes, antigripales y antitusígenos, que están dentro de la descripción del manejo de los procesos respiratorios altos. Y como les decía, si el 30% son infecciones de origen bacteriano, pues solo el 30% de las infecciones respiratorias altas podrían recibir tratamiento, antibiótico. Solo el 30%. Algo que es importantísimo, yo siempre en mi consulta trato de aclarar. Primero, fiebre y garganta roja no es igual a antibiótico. Es sumamente importante. Fiebre y garganta roja no es igual a antibiótico.
Ok. El tratamiento debe ser determinado dependiendo del estadio o de básicamente la edad. Y sobre todo debe ser determinado poniendo en una balanza los riesgos y beneficios que pueden estos elementos representar en el tratamiento seguro, sobre todo de los niños. ¿A qué me refiero con esto? Quiero ser un poquito más claros acerca de esto. Primero, los niños menores de 24 meses es preferible, sobre todo estos manejos, limitarlos a medidas generales y control de la temperatura con acetaminofén o eventualmente ibuprofeno. ¿Por qué razón? Porque si nosotros en términos generales tratamos de establecer un tratamiento, los antigripales, los mucoexpectorantes y los antitusígenos deberían considerarse o pensarse dos veces. ¿A qué me refiero con esto? Los antigripales pueden tener más efectos indeseables que favorables dentro del tratamiento. Me refiero a que un antigripal le puede dar a un niño taquicardia, le puede dar somnolencia, le puede poner irritable. Por lo tanto, si es que la congestión nasal, que es para quienes está destinado los antigripales, es muy importante, yo deberé pensar en que si le voy a dar esto, el paciente a lo mejor va a estar con síntomas secundarios al uso de este antigripal, pues entonces preferible simplemente le recomiendo una limpieza nasal, les doy muchos líquidos, le digo que esté en reposo y le dé acetaminofén. Algo que es en nuestro medio muy común es el uso de mucoexpectorantes, el famoso Ambroxol, por ejemplo, que en niños muy chiquititos me gustaría dejar muy en claro no es de tanta utilidad. Es cierto, el mucoexpectorante es un fluidificante de las secreciones, por lo tanto uno pensaría que un niño que está muy congestionado podría verse beneficiado con este tratamiento, pero si nosotros consideramos desde el punto de vista fisiológico que los niños menores de 6 años sus músculos intercostales son todavía muy blanditos, son todavía ineficientes, la tos que se genera en esta clase de pacientes, que están involucrados los músculos intercostales, no va a ser una tos efectiva. Por lo tanto, los mucoexpectorantes, sobre todo en niños sobre todo pequeños, menores de 2 años, como que no es la mejor idea. Lo único que vamos a conseguir es fluidificar las secreciones, y hay que recordar que no solo tenemos secreciones pulmonares, sino también podríamos generar diarreas, podríamos aflojar el estómago, y eso podría ser el remedio literalmente peor que la enfermedad. Por esa razón es importantísimo, si bien es cierto, son productos que muchas veces los conseguimos en percha, contar con el asesoramiento del profesional, del médico, no del dependiente de farmacia, para ver si es conveniente utilizar un mucoexpectorante. Y por último, los famosos antitusígenos. Los famosos antitusígenos que en su gran mayoría son derivados de la codeína. La codeína viene o es un derivado de la morfina, y por lo tanto, la codeína puede o generar somnolencia. Claro que le va a pasar la tos, le va a calmar la tos, porque ese es el efecto del medicamento. La codeína actúa a nivel central, a nivel del cerebro, inhibiendo el reflejo de la tos. Pero si nosotros sabemos que la tos es un mecanismo de defensa, pues lo que estamos haciendo es complicar más la tos. Ok, en términos generales he querido ser lo más cortos y lo más explícitos en cuanto a las infecciones respiratorias, porque lo que yo quiero es proponerles algo al final que me parece y me interesa que ustedes estén enterados sobre las ventajas, y por esa razón vamos a pasar ya a los problemas de alergias. A ver, las alergias son también causa de consulta muy frecuente, pero la razón por la cual las hemos incluido junto con las infecciones respiratorias es porque en realidad muchos de los síntomas, sobre todo las alergias respiratorias, se pueden compartir, y muchas de estas alergias pueden pasar
como si fuera que el niño es aquel papá que viene a la consulta y me dice, doctor, mi hijo pasa solo enfermo. Mi hijo se enferma a cada rato. Ya Wilfrido en la introducción nos dijo que normalmente un niño, en términos generales, un niño que va a guardería y que nutricionalmente se encuentra bien, se puede enfermar solo de resfríos comunes de entre 5 a 7 veces por año. Es decir, si nosotros tomamos en cuenta que la evolución o la historia natural de una infección respiratoria alta es en promedio de 5 a 7 días, nosotros hacemos el cálculo de 70 a 100 o hasta 120 días de los 365 días del año, un niño que acude a guardería podría estar enfermo de procesos respiratorios. Pero hay un grupo de niños que en realidad sobrepasa estas expectativas y muchas veces se los sigue tratando como si fuera una infección respiratoria y en realidad lo que tiene son problemas alérgicos. Ya vamos a ver con lo siguiente. Bueno, esta es una infografía que trata de explicar en términos generales y a grandes rasgos lo que implica una alergia. En cuanto a los grupos de edad, tanto los niños como los adultos son los más afectados. Los niños en realidad son los que tienen mayor afectación o por lo menos sufren de más alergias. El sistema inmunológico con el crecimiento tiende a disminuir el sistema inmunológico con el crecimiento tiende a madurar y por lo tanto muchas de las alergias manifiestas en edad infantil pueden ir desapareciendo con el pasar del tiempo. La implicación de las alergias, comienzan las alergias con un desencadenante, pero aquí, distinto a las infecciones respiratorias, que es un virus, una bacteria, eventualmente un hongo, un micoplasma, que es el que causa la infección respiratoria, genera una reacción inflamatoria dentro de nuestro organismo, pero si le damos tratamiento adecuado y el proceso pasa, la infección respiratoria se nos va. Pero al tratarse de un problema alérgico, nosotros lo que quiero decir es que las alergias no son una enfermedad que, como las infecciones respiratorias, se pueda tratar y se pueda curar. No, la gran mayoría de los procesos o de los pacientes alérgicos en realidad son alérgicos toda su vida porque es un factor genético lo que determina la presencia de alergias. Hay una premisa en alergias que es bastante común y que nosotros siempre conversamos a los padres. Los antecedentes de alergias son un marcador en nuestros hijos. Es decir, si una mamá es alérgica, su niño puede ser un 50% alérgico, sí. Si un papá es alérgico, obviamente la carga genética es 50-50, puede tener un 50%. Pero si los dos padres son alérgicos, en realidad estamos frente a un niño que tiene hasta un 80% de posibilidades de ser o de manifestar alergias. Las alergias pueden ser, como dice aquí, de diferentes causas, pueden tener diferentes orígenes, pero las que más aquejan, sobre todo en nuestro medio, son las alergias de tipo respiratorio. También están las alergias de tipo dermatológico, las dermatitis atópicas. De hecho, actualmente se habla de lo que nosotros conocemos como la marcha atópica. ¿A qué me refiero con la marcha atópica? Pues me refiero a que el niño con los caracteres genéticos heredados de sus padres pueden comenzar teniendo problemas de congestión nasal, que después se determina como una rinitis, posteriormente problemas dermatológicos y después, o sea, dermatitis atópica, y después pueden terminar generando problemas respiratorios muy importantes como el asma. Entonces, las alergias representan en nuestro medio un problema de salud también importante y que he querido juntarla con las infecciones respiratorias porque muchas veces los síntomas son muy parecidos. Ya vamos a ver acerca en lo siguiente. Bueno, en cuanto a las alergias, siempre vamos a tener un desencadenante por un lado. En segundo lugar, vamos a tener un factor genético, que es el factor que nos predispone a que estos alergenos o estos gatilladores de la alergia, por ejemplo, el polen,
los hongos o el moho, la caspa de ciertos animales, sobre todo gatos y perros, los ácaros del polvo, puedan ingresar a nuestro organismo y generar, si es que hay esta predisposición genética, una respuesta inflamatoria exagerada que determinan los síntomas del paciente alérgico, que normalmente son congestión, picazón de la nariz, estornudo, tos, y sumado a esto otra clase de situaciones como por ejemplo los problemas de los pacientes con asma. El asma es un problema inflamatorio y también de origen alérgico que se caracteriza por el famoso silbido del pecho o el broncoespasmo. Este es el sistema inmune en un resumen gráfico bastante, en realidad, bastante explicativo. Mi intención no es hablar sobre la acción del mastocito en la piel frente a la agresión de un alergeno, porque ese no es el objetivo de esta charla. Mi objetivo es simplemente con esta imagen demostrar que el problema alérgico es directamente o está directamente relacionado con el sistema inmune, con las células de defensa en sus diferentes niveles, y esto es lo que determina las reacciones al final inflamatorias que producen ciertas sustancias. Entonces el paciente se expone al desencadenante alérgico, por ejemplo, el polen. Este polen ingresa a través de las mucosas nasales, como se ve en este gráfico, en el gráfico anterior, y se expone ante el organismo. Las células encargadas o las células principales que están patrullando los tejidos del organismo se encargan de detectar este germen. Y si hay este factor genético, pues estas células responden de manera exagerada a lo que normalmente un alergeno puede producir en una persona que no está predispuesta a una alergia. Pues el paciente que tiene esta predisposición genética responde 100, 200, 300 veces más de forma exagerada, produciendo sustancias inflamatorias. Estas sustancias inflamatorias son las encargadas, estas sustancias inflamatorias son las encargadas de combatir la reacción inflamatoria, pero esto, podríamos decir, genera consecuencias dentro de nosotros, de nuestro organismo. Picazón, congestión, estornudo, dolor de garganta, carraspeo, etcétera, etcétera. Dentro de las manifestaciones clínicas de las infecciones respiratorias, ustedes pueden ver, son prácticamente o en gran porcentaje muy parecidas a las infecciones respiratorias. Goteo retronasal, congestión nasal, estornudo, carraspeo de garganta, picazón o prurito de la nariz, congestión y ojos llorosos. Esto cuando se tratan básicamente de alergias respiratorias. Si nosotros hacemos un cuadro comparativo entre infecciones respiratorias y sintomatología de las alergias, pues vemos que no hay mucha diferencia. Obviamente, uno puede determinar que se trata de un resfrío. ¿Por qué? Porque hay otra clase de manifestaciones que las hacen diferentes. Entonces, la fiebre, el malestar, el dolor osteomuscular, son constantes de las infecciones de tipo respiratorio versus las lesiones un poquito más focalizadas en la parte respiratoria provocadas por las alergias. Ahora, el detalle es que el tratamiento de las alergias básicamente tiene que ser cuando tenemos un factor desencadenante, cuando tenemos un factor genético, básicamente debe ser de orden preventivo. Obviamente, gran parte, podríamos decir que los 3 pilares del manejo de las alergias, el pilar fundamental está el de evitar el contacto con los alergenos.
cambios de hábitos de la vida, me refiero a, por ejemplo, si sabemos o determinamos que nuestro niño tiene problemas de congestión, estornudo y tos, y de repente tenemos un gatito en la casa, pues existe la posibilidad de que el pelo del gato sea el desencadenante. Entonces, en la prevención es sumamente importante el manejo de las alergias. Dentro del tratamiento farmacológico, el tratamiento es un tratamiento multinivel. ¿A qué me refiero con un tratamiento multinivel? A que es un tratamiento que están presentes los antialérgicos, se puede utilizar corticoides orales, intranasales o inhalados, se puede utilizar broncodilatadores, se puede utilizar inhibidores de los leucotrienos como montelukast, y la inmunoterapia en casos mucho más severos como es el uso de vacunas. Entonces, el tratamiento es un poquito más complejo, es mucho más largo que una infección respiratoria alta. Por eso es importante establecer una diferencia entre el manejo de las infecciones respiratorias altas comunes y lo que determinamos como una infección, una afección de tipo alérgica. Ahora, estas dos, lo que sí tienen en común es que terminan generando inflamación en nuestro organismo. Es decir, los productos de las sustancias que se producen en nuestro organismo por contacto de las infecciones virales, por un lado, o de las infecciones bacterianas, por un lado, versus las afecciones alérgicas, por otro lado, generan inflamación. Y por eso es que nos hemos atrevido a mezclar bueno, no tanto a mezclar, pero sí a ponerlas dentro de un mismo grupo para ser explicativos acerca de del objetivo de esta charla. Entonces, el denominador común tanto de las infecciones respiratorias de origen bacteriano o viral versus las alergias es la inflamación. Las infecciones respiratorias altas son autolimitadas y se curan, ¿ok? Y esto es sumamente importante dejar en claro. No quiero dejar la idea o el mensaje de que las alergias son iguales a las infecciones respiratorias. No. Las consecuencias de esto pueden ser una vía común, que es la inflamación, pero las infecciones respiratorias altas, en su gran mayoría, al ser de origen viral, son autolimitadas y se curan. Mientras que las alergias, al tener un factor genético, no se curan, pero teniendo el asesoramiento correcto, teniendo un buen seguimiento y consultando al médico, en este caso pediatra, que podría determinar la necesidad de una visita al alergólogo, pues se pueden manejar de buena manera para evitar que estas afecciones de tipo alérgico puedan terminar alterando la calidad de vida de nuestro niño. Las personas que están aquí en nuestro auditorio y que por ahí pueden tener hijos alérgicos, saben lo que es todas las dificultades que puede tener un niño alérgico, siendo desde la alergia más simple como bueno, no simple, pero la que menos intensidad de síntomas podría tener, como una dermatitis atópica, que puede ser a la final muy incómoda para los niños, versus una afección alérgica muy importante como el asma, que puede llevarnos a hospitalizaciones, incluso a intervenciones como de cuidado intensivo. Entonces, es sumamente importante el contar con el asesoramiento adecuado de esta clase de situaciones para que ustedes, como padres, puedan estar tranquilos de que la alergia se está manejando de forma correcta. Las infecciones respiratorias altas y bajas pueden tener síntomas similares a los cuadros respiratorios. De hecho, como les decía, muchos de los padres pueden decir: mi hijo está permanentemente enfermo, pero en realidad lo que tiene es un proceso alérgico. ¿Cómo, en cierto modo, nosotros podemos determinar esta clase de situaciones? Pues
con el asesoramiento del médico pediatra. El médico pediatra, el objetivo es determinar si es un niño que tiene una predisposición a infecciones respiratorias altas o si es en realidad un niño alérgico. Y este es básicamente uno de los objetivos, fuera del tratar de ser, de llevar un mensaje en cuanto a las infecciones, en cuanto a los cuidados, en cuanto a la importancia de las infecciones respiratorias altas, en cuanto al cuidado que representa el manejo de las alergias. Pues tenemos aquí la ventaja de alternativas. Hay muchos pacientes que ya han pasado por un montón de tratamientos en esta clase de situaciones y nuestra intención es presentarles dos alternativas que podrían ser bastante efectivas y sobre todo, y esto hay que dejarlo muy en claro, que cuentan con el respaldo de estudios que determinan varias cosas como producto farmacológico: efectividad, seguridad, tolerancia y sobre todo respuestas favorables al tratamiento. Entonces, aquí ustedes, el auditorio los debe conocer. El Engistol y el Euphorbium pueden ser dos elementos importantes a la hora de manejar no solo infecciones respiratorias, sino también podrían ser un tratamiento coadyuvante de alergias severas o incluso tratamientos alternativos a alergias leves. Entonces, ¿qué les parece si comenzamos primero hablando sobre este producto que no es nuevo? Se llama Engistol. Aquí nosotros tenemos básicamente los elementos que componen el Engistol en diferentes concentraciones: el sulfur y el bicetoxicum, que son básicamente productos de origen natural y homeopático en diferentes concentraciones y que básicamente tienen acción en términos generales antivirales e inmunomoduladoras. Es decir, ya vamos a hablar acerca de detalles de estos. El Engistol podría utilizarse como un buen antiviral para ciertos virus y como un inmunomodulador para regular la respuesta inflamatoria que habíamos visto anteriormente. Puede estar exacerbada en aquellos pacientes con problemas alérgicos o incluso en aquellos pacientes que tienen procesos respiratorios y sobre todo respiratorios a repetición. ¿Cuáles son las indicaciones en términos generales del Engistol? El Engistol es un producto que puede tener algunas implicaciones, pero como ya les había dicho, básicamente son acción antiviral y acción inmunomoduladora. Puede ayudar a pacientes afectados previamente por una infección viral, es decir, como tratamiento de una infección viral, pacientes con problemas de alergia, sobre todo rinitis, asma, dermatitis atópica. En aquellos pacientes puede ser una buena alternativa, en aquellos pacientes que, por ejemplo, aquellos niños que están entrando a la guardería y que yo les digo muy en broma, muy en serio a nuestros papitos, pagan derecho de piso. Entonces comienzan con las infecciones recurrentes de las vías respiratorias altas y por lo tanto podría ser un buen elemento a considerarse en el tratamiento de esta clase o este grupo de pacientes. Pacientes inmunocomprometidos o vulnerables y prevención de infecciones virales al ingreso del colegio, por ejemplo, para reforzar las defensas en aquellos pacientes. Ahora, se habla también de que el Engistol podría tener algunos elementos de mucha utilidad, por ejemplo, ciertas infecciones virales, problemas alérgicos. Se habla también que es para, obviamente, su objetivo principal. Se habla también de que puede ayudar en síndromes gastrointestinales. Hay algunos síndromes que terminan con inflamación intestinal y vimos que
al tener acción inmunomoduladora, podría tener una acción antiinflamatoria. Enfermedades crónicas, resolver inflamación crónica de bajo grado, evitar progresión de ciertas enfermedades y mejorar la calidad de vida, sobre todo, por ejemplo, de aquellos pacientes que están destinados a utilizar inhaladores muy seguido y muy frecuente. Quizás el uso de Engistol puede ser una muy buena alternativa para aquellos pacientes y, por lo tanto, poder depender menos de esta clase de tratamientos, los tratamientos convencionales. Como les había dicho, el sistema inmunológico tiene que ver muchísimo en esto. El sistema inmunológico es nuestro objetivo, nuestro principal medio de defensa. Dentro del sistema inmunológico, las células de defensa, los mediadores y las sustancias inflamatorias son las principales. El producto de la, podríamos decir, de la lucha de las células de defensa y de la producción de mediadores resulta siendo la generación de anticuerpos. Es decir, un paciente que se ve expuesto a un virus nuevo, el organismo, a través de las células de primera línea, los glóbulos blancos, comienzan a generar una respuesta para controlar el virus que ha ingresado en nuestro organismo y produce sustancias inflamatorias. Estas sustancias inflamatorias, la finalidad es destruir el germen que ha entrado a nuestro organismo, pero también provoca estragos en nuestro cuerpo. Estas sustancias inflamatorias son las que generan fiebre, son las que generan el dolor, la picazón de la nariz, el estornudo, los dolores osteomusculares, etcétera, etcétera. Y producto de esto, producto de esta lucha después, cuando el virus ha abandonado o ha muerto y ya no está en nuestro organismo, pues quedan los anticuerpos. Los anticuerpos son aquellos elementos que se generan como una medida preventiva de nuestro organismo ante una segunda exposición a el mismo virus. Entonces, los anticuerpos se constituyen en un elemento de primera línea cuando ya el organismo sabe cómo defenderse. Por lo tanto, Engistol tiene una acción antiviral. ¿Cómo tiene o qué acción o cómo sabemos que el Engistol tiene acción antiviral? Primero, evita la penetración del virus o protege la mucosa, por eso podría ser un buen producto para prevención. Ya hay estudios que demuestran sobre todo su acción preventiva sobre virus muy específicos, como por ejemplo el herpes, el virus sincitial respiratorio, el influenza y el parainfluenza. Aparte de eso, el Engistol podría tener una acción modulando estas sustancias inflamatorias que se producen en el organismo producto, perdón la redundancia, producto de la lucha, entre comillas, de estos de estos gérmenes sobre el organismo. Y la inmunidad puede regular la inmunidad adquirida, es decir, mejorando la producción de anticuerpos. La acción antiviral, por lo tanto, es evitar la penetración del virus para proteger la mucosa, mejorar la inmunidad, es decir, la reacción de las sustancias inflamatorias de nuestro organismo y, por lo tanto, mejorar la acción de los anticuerpos que se producen en producto de esta lucha, ¿no? Entonces, así es como el Engistol podría tener esta acción antiviral. Engistol es un producto ya que tiene algún tiempo y que tiene algunos respaldos de estudios, y estos respaldos estos son algunos de los estudios que quería mencionarles, que es importantísimo que ustedes lo sepan. Es decir,
para que un producto pueda ser utilizado en el humano, debe tener los suficientes estudios que me indiquen la acción inicialmente del producto. Y en este caso, en Gistol, tiene acción antiviral porque mediante estudios se ha determinado cómo funciona en el sistema inmunológico. Otra de las características del producto que debe tener es la seguridad, es decir, no solo me interesa de que el producto tenga acción antiviral, sino me interesa que el producto que voy a prescribir o que voy a sacar al mercado tenga la seguridad necesaria para que el cliente, o en este caso el paciente, pueda utilizarla con la suficiente seguridad y tranquilidad. Y que literalmente, como en algunos antigripales y mucolíticos expectorantes, resulten siendo más problemas que beneficios. La tolerabilidad del producto también es sumamente importante. En Gistol se tolera muy bien, con efectos secundarios mínimos. De hecho, no hay descritos efectos indeseables o efectos secundarios de esta clase de productos. Por lo tanto, puede ser tan seguro para ser utilizado tanto en niños como en adultos o adultos mayores. Los efectos adversos son sumamente raros. Estos fueron descritos en estos estudios que están subrayados en la parte izquierda. No se conocen interacciones farmacológicas porque eso es otra de las situaciones que debemos tomar en cuenta. Cuando nosotros prescribimos un medicamento y sobre todo si lo prescribimos en aquellos pacientes que tienen otra clase de medicamentos, por ejemplo, en pacientes hipertensos, de pacientes diabéticos que están utilizando metformina o algún tratamiento por alguna comorbilidad, pues la seguridad de este producto es tal que incluso no se reportan efectos indeseables, como por ejemplo, si yo les puedo decir que tengo un paciente que tiene crisis convulsivas y que está tomando ácido valproico, y si quiero utilizar un antibiótico y le prescribo un antibiótico, por ejemplo, claritromicina, y este antibiótico tiene competitividad o desplaza los receptores o tiene efectos indeseables sobre el medicamento de base, puedo desencadenar una convulsión en un paciente. Entonces, el médico debe saber lo que prescribe y qué medicamentos prescribir. Y en términos generales, incluso para un médico, el saber que no se reconocen hasta el momento interacciones farmacológicas con el Engistol, pues me demuestra la seguridad y las bondades del producto y por lo tanto la tranquilidad de utilizarlo en mis pacientes. Se ha usado de forma segura y amplia con abanico de edades, es decir, podemos utilizar desde niños muy pequeñitos hasta adultos mayores. ¿Cómo lo podemos utilizar? Pues estamos en el punto pediátrico, por lo tanto yo me he limitado ahora a traerles las recomendaciones de Engistol para niños. La presentación básicamente que tenemos en el mercado, o la que más comúnmente utilizamos, es la presentación en tabletas. Ahora ustedes me dirán, pero son tabletas, ¿cómo puedo utilizarla en un niño pequeñito? Pues en niños menores de 2 años, este producto es tan versátil que se puede diluir o se puede triturar o se puede aplastar, se puede diluir en un pequeño volumen de agua y se puede dar a tomar. Se puede utilizar como un medicamento habitual, por ejemplo, el paciente que está con síntomas respiratorios, estoy ya con un diagnóstico de una rinofaringitis aguda y el médico ya me ha dicho, ok, tengo que tomar acetaminofén, tengo que tomar muchos líquidos, pero el Engistol podría utilizarse como una dosis aguda, es decir, una tableta cada 1 o cada 2 horas, máximo 4 veces al día, y continuar después con una dosis habitual de una tableta al día. Para niños de 2 a 5 años, la dosis habitual es de 1 a 2 veces al día una tableta.
también se puede utilizar de forma aguda, es decir, cuando comienzan los síntomas respiratorios, y en niños de 6 a 11 años, una tableta 2 veces al día. Después con Wilfrido vamos a conversar y vamos a despejar más dudas acerca del producto. El segundo producto que quiero comentarles es el Euphorbium. Son gotas, la presentación que tenemos básicamente en el mercado, es la que tenemos aquí en el mercado de Ecuador, es básicamente un nebulizador nasal o un aplicador nasal. La función del Euphorbium básicamente es algo más local. El Engistol puede ser utilizado para un detalle un poquito más amplio, tiene otro perfil. El Euphorbium va súper bien para aquellos pacientes que tienen problemas locales, por ejemplo, de la nariz, aquellos pacientes que han estado diagnosticados de rinitis alérgica y que muchos de ellos están cansados de utilizar corticoides intranasales, o para mejorar o reforzar el uso de estos corticoides intranasales, el Euphorbium puede ser una buena alternativa. Estos son los elementos o los componentes. El Euphorbium es el componente principal de esta clase de productos. Tenemos entre ellos la Pulsatilla pratensis, la Lufa perculata, etcétera. Son productos de origen homeopático, regulados en dosis homeopáticas, pero que a través de los estudios que vamos a ver y que me gustaría hacerles conocer, pues tiene utilidades, y estas utilidades son básicamente rinitis alérgica y sus variantes, para la sinusitis aguda, como tratamiento coadyuvante de aquella sinusitis de origen bacteriano, o como tratamiento único, incluso en tratamientos de sinusitis de origen viral. Tiene muchísima utilidad. Las acciones del Euphorbium: también tiene acción inmunomoduladora, es un antiviral y protege las mucosas. Por eso es que el principal objetivo de este medicamento es, por ejemplo, el aplicador nasal. La vía nasal es una vía farmacológicamente muy disponible. Muchos de los pacientes dicen, pero si me pongo esto en la nariz, ¿qué efectos va a tener en mi resfriado común? Pues la vía intranasal es una vía alternativa muy ampliamente utilizada para la administración de medicamentos. ¿Cómo se actúa el Euphorbium, este producto de aplicación intranasal, dentro de nuestro organismo? Pues es un antiinflamatorio. ¿Por qué? Porque, como habíamos dicho, tiene la capacidad también de regular la producción de sustancias inflamatorias, la expresión de estas sustancias que nos generan inflamación, y tiene también la capacidad de mejorar la función de las mucosas que se encuentran en la nariz. ¿A qué me refiero con esto? A que la nariz está tapizada por un tejido que produce moco, pero que la finalidad es básicamente proteger a la vía aérea superior de elementos nocivos. La nariz está en contacto literalmente con el medio ambiente, y la función de la mucosa nasal es sumamente importante. Cuando falla esta función, pues es cuando tenemos puertas de entrada para gérmenes, y no solo afecciones de tipo nasal, sino también de garganta y de tipo respiratorio. Entonces, el Euphorbium tiene acción de soporte de la fusión de la mucosa nasal. Como todo producto formalmente de tipo farmacológico y que puede ser recomendado de venta en farmacias, debe tener los suficientes estudios de respaldo. Este producto tiene estudios de inicio, como lo hacen todos los productos en general, productos en animales y en seres humanos, mostrando acciones de múltiples objetivos y favoreciendo la función, como les decía, antiviral y antiinflamatoria local. Algo que es sumamente importante, miren aquí,
yo les decía que tomen muy en cuenta la clase de virus que estábamos hablando al inicio. Las infecciones respiratorias altas en los niños son generalmente causadas por algunos virus o que son muy comunes. La temporada la estación, la estacionalidad puede influir sobre el desarrollo de ciertos virus más que otros. Pero, por ejemplo, tenemos aquí en la columna, en la primera columna de la izquierda, el virus sincitial respiratorio. Miren, la acción del Euphorbium fue capaz de controlar 42% de inhibirla eficazmente el virus en un 42%. El virus del herpes, del herpes también en un 40%, el virus de parainfluenza y de influenza A también con una importante acción inhibitoria. Obviamente el virus de influenza es el famoso causante de la gripe, tiene un tratamiento específico, es el oseltamivir, pero incluso en este virus, que es uno de los pocos que tiene tratamiento específico, no quiero decir con esto que el Euphorbium se puede utilizar para tratar la influenza tipo A. Este es un buen coadyuvante en el tratamiento de la influenza A, porque el tratamiento es básicamente el oseltamivir, pero miren qué importante puede resultar siendo el Euphorbium en el control de las infecciones causadas por virus de influenza A, que puede inhibir su acción hasta en un 15%. Así que tiene una versatilidad de acción muy, muy, muy importante. La tolerabilidad. Hay estudios que demuestran tolerabilidad importante en adultos y en niños. Son varios estudios que demuestran que el 90% de los pacientes del grupo que recibió Euphorbium en aplicador nasal tuvo una tolerancia excelente con relación a el comparativo, que fue lo que mejor toleramos, que es el suero fisiológico. El suero fisiológico se lo utilizó como un placebo, es decir, como un producto que no influye o que no tiene acción farmacológica, pero que en este caso es bastante bien tolerado por la gran mayoría de personas, pero se hizo este comparativo y este comparativo resultó siendo casi similar. Así que la tolerabilidad en un adulto es sumamente importante. Y miren, mucho más todavía si tenemos niños menores de 11 años, perdón, en donde quizás la aplicación de un spray intranasal puede resultar siendo más complicado. Se demostró mediante estudios serios, científicamente elaborados, que tenía una seguridad clínica y una tolerabilidad en el niño muy, muy alta. Y por último, también es importante determinar la opinión del médico. Y miren que en este gráfico ustedes pueden ver en color naranja la evaluación del niño, del paciente, perdón, y en curva gris la evaluación del médico. Los que evaluaron al producto como eficacia buena, tanto el paciente como el médico en el mismo valor tuvieron podríamos decir, una apreciación favorable en cuanto a la eficacia del producto. Y por último, obviamente, la seguridad. Es tan seguro que se hizo estudios en pacientes y niños y adultos mayores, y la seguridad del producto fue sumamente importante. Estos son unos de los estudios, un grupo de estudios que demuestran y refuerzan la evidencia clínica de la utilidad, eficacia y seguridad del producto ante la utilización de a los niños. Tanto así que puedo yo hablar, la experiencia dentro de la evidencia clínica en realidad no es la más importante. Dentro del conocimiento científico, la experiencia es el último escalón. Pero dentro de mi experiencia personal,
la seguridad del producto, sobre todo de Euphorbium, Engistol también, pero sobre todo quiero poner énfasis en la seguridad del producto, ha llegado a tan punto que yo puedo utilizarla y lo he utilizado en niños recién nacidos que tienen problemas de obstrucción nasal, producto, por ejemplo, de otros eventos inflamatorios, no resfríos, no problemas alérgicos, porque en los niños de esa edad, en realidad, la situación es muy, muy escasa. Pero, por ejemplo, en aquellos niños que tienen reflujo gastroesofágico y que muchas veces el vómito llega a estructuras altas de la nariz e inflaman la nariz, nos ha ido súper bien como una experiencia en el manejo de aquellos niños que tienen congestión nasal producto de estos eventos. Así que me permito también hacer este comentario. Bueno, creo que hemos terminado. Espero haber sido lo más claro posible en cuanto a las infecciones respiratorias, en cuanto a las alergias y sobre todo en lo que en realidad era el objetivo de esta charla, el uso de productos como el Euphorbium y el Engistol para la prevención y el manejo o el tratamiento coadyuvante o el tratamiento como tratamiento coadyuvante del tratamiento tradicional de las alergias. Así que con Wilfrido vamos a tratar de despejar todas las dudas que tenga el auditorio. Wilfrido. Muchas gracias, doctor Vallejo. La verdad que espectacular conferencia, más sobre todo en un tema tan complicado, digo yo, porque en realidad el mundo del niño es completamente esta gama que tenemos que puede pasar fácilmente desde una alergia hasta desarrollar un cuadro infeccioso de tipo respiratorio. Y justo, doctor, bueno, felicitarle primero también porque también ha demostrado científicamente que estos medicamentos gozan de bastantes estudios de respaldo científico, lo cual habla bien del medicamento y las indicaciones que usted bien tuvo indicarnos el día de hoy. Gracias por esos consejos que fueron muy valiosos, creo que fueron muy importantes para la audiencia. Tengo una pregunta en el auditorio y dice, ¿hay eventos adversos con estos medicamentos? Como en diapositivas anteriores lo demostramos, los estudios evidencian que los efectos prácticamente están ausentes con estos productos. Esa es la gran ventaja que tenemos, sobre todo con Euphorbium y con Engistol. No se han reportado eventos de este tipo. Tanto así incluso que se han reportado eventos accidentales, como por ejemplo la ingestión accidental en los niños de los productos sin tener consecuencias. Así que esto es también sumamente importante dejar en claro. Perfecto, doctor. Otra pregunta viene del auditorio, también dice, tengo los niños, al parecer, tienen otras atopias, una dermatitis atópica, el caso de una persona que consulta, la otra rinitis de tipo alérgica también. La correlación, si existe una correlación, en que existe una predisposición para que estos chicos se enfermen frecuentemente, tal vez, observados por usted. Claro. Definitivamente los niños alérgicos tienen una mayor predisposición. ¿Qué es lo que sucede? El niño alérgico es aquel niño que tiene problemas de protección de barrera. Como habíamos dicho, las mucosas están inflamadas y al tener las mucosas inflamadas, los gérmenes que normalmente están en la nariz, en la boca, pueden y que conviven en una mucosa sana, pueden ser los causantes de infecciones respiratorias. Entonces, el efecto inmunomodulador de estos productos, el efecto antiinflamatorio de estos productos, podrían ser una buena alternativa en el manejo de aquel paciente que tiene infecciones recurrentes. El niño alérgico tiene una predisposición a hacer infecciones respiratorias con mucha más frecuencia. Eso es indiscutible. Muchas gracias, doctor, por despejar esta inquietud. Y también, bueno, en el auditorio tenemos una pregunta. Dice que el niño tiene frecuentemente faringitis, amigdalitis y teme que se le vuelva esto un tema
crónico. ¿Es posible esto tal vez? A ver, aquí, como les había dicho, yo creo que deberíamos ser cuidadosos. Mi intención no es alarmar a la persona que ha hecho esta pregunta. Podría hacerse crónico, es evidente que sí podría hacerse crónico si es que no contamos con el adecuado diagnóstico y tratamiento de la entidad que está generando esta cronicidad. Deberíamos determinar primero si esto se trata de un proceso alérgico, por ejemplo, y al ser un proceso alérgico y al tener un adecuado control de las alergias, muchas veces esta clase de situaciones se pueden manejar y se pueden resolver de buena manera y, por lo tanto, mejorar la calidad de vida de aquel paciente, ¿no? No sé si fui claro en esto. Sí, perfecto, doctor. Definitivamente, un niño que generalmente ha tenido rinitis y ha usado esteroides, bueno, corticosteroides, como pone el paciente acá, puede llevar inclusive a complicar la mucosa de la nariz, es la pregunta del paciente. Ok, esto es sumamente importante. Las guías de manejo de rinitis alérgica consideran como tratamiento válido en niños mayores de 2 años el uso de corticoides intranasales. A eso no le podemos poner objeciones. Las guías de manejo de rinitis alérgica, las guías ARIA, dicen que cuando es necesario el tratamiento debe implementarse con corticoides intranasales. Ahora, en términos generales, muchos de los pacientes tienen temor de utilizar corticoides intranasales y muchas veces los pacientes dicen, doctor, preferiría tratar de evitar el uso de corticoides intranasales en mi niño, sobre todo si son niños chiquititos. Los corticoides intranasales están aprobados para niños mayores de 2 años. Ahí es cuando, sobre todo si eventualmente son niños tan alérgicos y los padres en realidad no quieren utilizar esto, una buena alternativa puede ser el euforbium, sobre todo en aquellos casos, como dice la literatura y como dice el laboratorio, como tratamiento de rinitis o de procesos alérgicos leves, puede ser una muy buena alternativa en el manejo de estos pacientes. El uso debe ser siempre controlado, el uso de corticoides intranasales debe ser siempre controlado por su médico pediatra y obviamente en algún momento ese paciente va a tener que dejar de utilizar el corticoide, sobre todo cuando su problema alérgico esté controlado y como un preventivo, ahí también podría ser una muy buena alternativa el uso de euforbium como un preventivo para no llegar a volver a utilizar los corticoides intranasales, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias. Otra pregunta dice, la sinusitis por varios meses. Wilfrido, perdóneme, se me fue por un momento tu señal, no te escuché la pregunta, por favor. Okay. Sí, dice, bueno, aquí una pregunta, la sinusitis crónica se las maneja durante algunos meses. ¿Es seguro el uso de estos medicamentos también por largo plazo también? Sí. Al tener una buena tolerabilidad, al tener una buena, buena eficacia y todas estas bondades de los productos, sí se puede utilizar por largo tiempo. De hecho, si ustedes se fijaron, no hay una indicación en particular de euforbium en cuanto a dosificación. Estos productos se pueden utilizar, el Engistol sí tiene una dosificación, pero se puede utilizar por periodos bastante larguitos, de tal manera que puedan ayudar a inmunomodular la respuesta inmunológica del paciente. Sí se puede, y con mucha seguridad. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Son las preguntas del auditorio que hemos tenido en esta noche. Y por supuesto habrá otras preguntas que las vamos a contestar vía interno con la finalidad de que no se queden sueltas sus inquietudes. Así que muchísimas gracias. Doctor Vallejo, reiteramos nuestro agradecimiento y felicitaciones por su clara exposición y consejos prácticos que hoy día ha puesto en manos de los padres para que puedan cuidar de mejor manera a sus niños. Muchísimas gracias, doctor, por su participación.
Gracias a ustedes por la invitación. La idea de esta clase de webinars es básicamente eh, poder aportar un granito de información a las personas, sobre todo a aquellos padres preocupados por la salud de sus hijos. Hay que recordar que el laboratorio cuenta con productos que se pueden utilizar con mucha seguridad, con mucha eficacia, que tienen respaldo y que personalmente los utilizo, así que a la gente están utilizando buenos productos, así que háganlo con mucha seguridad, pero obviamente con el criterio de su médico de cabecera también. Es importantísimo. Muchísimas gracias de ese claro mensaje, doctor. Bueno, y a continuación el Departamento de Mercadeo nos ha presentado estos kits que van a obsequiar el día de hoy para los asistentes que nos acompañan en la noche. Así que les dejamos ya en el Departamento de Mercadeo para que inicie el sorteo. Muchísimas gracias, doctor Vallejo. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Un gusto haber estado con ustedes esta noche. Muchas gracias, doctor. Bueno, dejo en manos del Departamento de Mercadeo para que procedan con el sorteo, con la audiencia entonces presente acá. Vamos a mirar, los premios son 3 kits y vamos con la primera persona ganadora que vamos a tener dentro del sorteo. Bueno, y tenemos acá la primera persona ganadora, es Tania. Afortunadamente tenemos el registro con el correo electrónico, con el número celular, así que nuestro departamento de mercadeo se contactará con usted para hacerles llegar su premio del día de hoy, que consiste en Engistol, Euphorium, Traumel pomada y un termómetro digital que es muy práctico en realidad y que nunca nos puede faltar en casa estos kits. Perfecto. El segundo premio, por favor. Ok, el segundo premio se ganó la señorita María Dolores Moya. Bueno, felicitaciones por acompañarnos, por estar siempre con nosotros, siempre nos acompaña, en realidad he mirado muchas veces. Y el tercer premio, el tercer kit, vamos a ver, por favor. Es la señorita Juliana Llorente. Bueno, felicitaciones a los participantes en esta noche que se llevaron sus kits completos con Engistol, con Euphorium, Traumel pomada y también este termómetro digital muy práctico. Así que, bueno, a nombre de Ruiz Pharma, les agradecemos nuevamente por su compañía durante esta noche. Una linda velada, en realidad, en compañía de un pediatra que nos pudo dar los mejores consejos, como es el doctor Enrique Vallejo. Así que les esperamos en una nueva reunión y que tengan una buena noche. Gracias.